Hola a todos, que Dios les bendiga. Les saluda Alexander Hércules. Esto es Good News by Alexander Hércules y hoy estamos muy contentos. Acabamos de terminar un segmento del fin de semana donde la pregunta era ¿cuánto cuesta la salvación? Y ahora pues estamos aquí con un pastor invitado, un pastor el cual pues ha bendecido nuestra vida desde hace poco que lo acabamos de conocer, pero ha bendecido nuestra vida en gran manera y queremos hoy que bendiga tu vida. Así es que, Pastor Julio Ortiz, ¿cómo está, pastor? Bendecido para la gloria y la honra del Señor, viviendo tiempos muy especiales, muy hermosos. Aún en la crisis, nosotros hemos aprendido que para nosotros no hay crisis, sino para nosotros hay victoria. Por supuesto que expresarlo es fácil, pero vivirlo es difícil. ¿En qué sentido? De que hemos aprendido a hacerle fuerza a la fe y como resultado de hacerle fuerza a la fe, hoy sí podemos decir que estamos bendecidos. Gloria a Dios, la verdad que para nosotros es muy, muy de bendición escuchar eso y queremos conocerlo, le queremos contar un poquito. Good News ya tiene algunos meses de estar ahí, algunas horas sí, en YouTube, en Facebook, y queremos hoy que la audiencia lo conozca a usted. ¿De dónde es usted? Casado, soltero, cuéntenos un poquito de usted. Está pastoreando, sabemos, una iglesia en Guatemala, pero queremos que nos cuente un poquito. Este es tiempo para usted, queremos conocerlo. Es su tiempo, pastor. Gracias, Pastor Alex. Es un gusto poder estar conectados de esta manera especial. Sabemos que estamos unidos en un mismo espíritu, por una misma fe, trabajando con una misma visión, y esa visión es trabajar para que el sueño de Dios se cumpla, que es que ninguno se pierda, y nos esforzamos por tratar de cumplir con esa gran comisión. Mi nombre es Julio César Ortiz Ramírez. Nací aquí en Guatemala, tengo 58 años de edad, casado con 3 hijos y una nieta. Tengo la bendición de haber sido llamado al ministerio, aunque no deseé ser pastor, no soñé ser pastor, no planifiqué ser pastor, pero en los planes de Dios ahí estaba. Y puedo decirles a todos, a la teleaudiencia, que sin lugar a dudas me apasiona servirle al Señor y estoy convencido de que lo que hoy hago lo disfruto, no tengo carga y al contrario, me deleito y me gozo sirviéndole al Padre en el ministerio pastoral, llevando el mensaje. Y tuve la oportunidad de hace cerca de 18 años y medio, juntamente con un hermano pastor aquí en Guatemala, fundar una congregación. Luego de estar con él algún tiempo, el Señor me llama y fundamos este ministerio que se llama Ministerios Internacionales Jesús Palabra Revelada. Actualmente tenemos 16 años, 5 o 6 meses de vida de este ministerio. Estamos trabajando en Guatemala, damos cobertura a un pequeño grupo en Costa Rica y otro en El Salvador. No son propiamente iglesias, sino son ministerios evangelísticos, pero por alguna razón Dios permitió que nos conociéramos y hoy pues tenemos esa relación donde nosotros tenemos la oportunidad y privilegio de dar cierta dirección, ciertos lineamientos doctrinales y por sobre todo compartir las experiencias que el Padre nos ha regalado a través de nuestras vivencias como persona, como familia, como ministerio y por sobre todo vivir esas experiencias del Espíritu Santo. Sabemos que hemos estado en la mejor escuela, que es la escuela del Espíritu Santo, pero eso también nos ha dado la oportunidad de poder estar en una escuela de obreros, en la iglesia donde nosotros iniciamos a congregarnos. Fuimos equipados y preparados, pero hay una obra hermosa que sigue siendo el Espíritu Santo. Gloria a Dios y wow. Nos gozamos bastante porque ya también usted tiene varias horas de estar pastoreando y ahora pues dando cobertura a estos grupos de evangelismo, a estos pequeños grupos que créame que
parecieran pequeños, pero están haciendo estragos en su país, tanto allá donde nos hablaba El Salvador, Costa Rica, Amén. y ahora pues aquí lo tenemos en el canal, llevando las buenas nuevas de salvación a más de 27 países, y estamos muy contentos de tenerlo aquí, pastor. Cuénteme un poquito de eso que me decía, me llamaba la atención. Llega un momento que para el pastorado también se vuelve un poquito complicado el lidiar con la familia, lidiar con la iglesia y con diversos corazones, pero usted me decía que se gozaba haciéndolo, que no sentía una carga. ¿Cómo es que usted ha podido balancear eso de familia, iglesia y diferentes situaciones que se hacen en la congregación? Creo que es un proceso de aprendizaje donde creo que la base más importante es aprender a depender de Dios, a aprender a escucharlo, aprender a ser dirigido por Él y descansar en Él. Al principio, por supuesto que no fue así. Hubo situaciones difíciles, adversas. Se paga un precio en el ministerio pastoral. Sin lugar a dudas, se paga un precio. Pero creo que lo más hermoso es tener experiencias que entran por la carne, pero que van transformando nuestra mente y nuestro corazón. Yo estoy plenamente convencido de que todos los procesos a los cuales el Señor permite que estemos son con el propósito cada vez de hacernos madurar y hacernos más fuertes. Y de igual manera el Señor nos va enseñando a cambiar el orden de prioridades. Y cuando nosotros entendemos que darle a Dios el primer lugar, dedicarnos a las cosas de Dios, pues Él empieza a tomar un papel donde otros asuntos, Él los empieza a resolver. Cuando nosotros dedicamos nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón, cuando trabajamos apasionadamente para el Señor, pues Él empieza a resolver otras cosas que humanamente uno no las puede resolver. Pero, ¿cuál es la diferencia? En el momento que nos enfocamos a establecer las prioridades. Cuando mi prioridad es mi familia, cuando mi prioridad son los ingresos y dejo después al Señor, las cosas se me complican. Pero cuando hago el esfuerzo, porque es un esfuerzo de darle el primer lugar a Dios, de hacer las cosas para Él, por Él, Él se encarga del resto. Yo quiero comentarles de que cuando yo expreso que nunca pensé ser pastor, nunca me imaginé ser pastor, no lo planifiqué, sucede de que en una etapa de mi vida el sueño que yo tenía era querer ser médico. Estuve trabajando, estuve estudiando, llega un momento que yo me gradúo de bachiller y en el punto donde viene mi papá y mi papá me dice, mi hijo, yo logré sacarte hasta este punto, en la universidad yo ya no puedo apoyarte, esta parte va por tu cuenta, te va a tocar trabajar y estudiar. Ahí se derribó el sueño de ser médico, porque la carrera de médico en Guatemala absorbe muchas horas y requiere muchos recursos. Entonces, empiezo a trabajar y luego me inscribo en la universidad y me inscribo en la carrera de economía. Yo me gradúo en la universidad como economista, trabajando en una de las empresas que tuve la bendición de poder acceder. Yo conozco a Cristo Jesús en una empresa. Resulta que esta empresa era dirigida por un árabe que se convierte a Cristo Jesús. Pero este hombre amaba a Dios con todo su corazón y nosotros teníamos alrededor de 600 trabajadores, entre operarios, entre staff de ingenieros, administradores, psicólogos, un staff bastante grande. Y el dueño prácticamente todos los lunes tenía establecido una hora del tiempo que él pagaba para que nosotros escucháramos la palabra. Increíblemente yo llegué a esa empresa con un problema de necesidad de empleo. Al final se abre la oportunidad, me coloco en la empresa, paso a ser parte del staff de ejecutivos de la empresa y todos los lunes predicaban, pero pasó algo. Yo renegaba, yo peleaba, yo murmuraba porque no aceptaba que me predicaran el evangelio.
Yo decía, como muchas personas alguna vez han dicho en su vida, yo nací en esta religión y en esta religión voy a morir. Me negaba a cambiar mi forma de pensar y de mi cosmovisión espiritual y religiosa. Pero la Biblia es muy certera. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y como lo dice también el Señor en el libro de Isaías capítulo 55, que la palabra de Dios no regresa vacía, llega y cumple el propósito por el cual Él envía. Y Amén. oyendo la palabra del Señor, llegó un momento que estoy bien consciente del día, la hora en que yo me convertí. Yo me convertí en un 11 de mayo a las 8:30 de la mañana en la oficina del gerente general, el dueño de la empresa, y pasó algo que me costó entender en su momento. Después de haber renegado mi corazón, Dios ya había trabajado, me tenía preparado para darme el regalo de la salvación y la vida eterna. Estábamos en la oficina del dueño después de que se había predicado en la planta de producción. Subimos a orar, a conversar con el predicador invitado de esa fecha. Cada lunes llegaba un predicador, un pastor invitado, y esa vez le tocó al pastor del dueño y hace una pregunta. Dice, ¿habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús? Y yo internamente me sonreí porque el único que estaba en esa oficina que no había recibido a Cristo Jesús era yo. ¡Wow! Ellos sabían que yo peleaba, que yo no quería, que yo manifestaba mi desacuerdo. Pasó algo increíblemente sobrenatural. Él hace la pregunta y como que alguien me hubiera tomado la mano y la levanto. Y yo volteaba a ver mi mano y decía, ¿y cómo se levantó? Y había algo. Entiendo que esa es la gracia de Dios. Y te digo que porque no somos merecedores de esa gracia. Y en su gracia, y todavía el pastor se acerca a mí y dice, ¿quieres recibir a Jesús? Y quebrantado le dije, sí. Ahí tengo el privilegio de confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Me convierto, experimento el nuevo nacimiento. A la siguiente semana, otra vez se predica en la planta. Estamos nuevamente en la oficina del dueño de la empresa y se acerca una compañera y me dice, licenciado, dice el Señor que lo llama a ser pastor. No, gracias. No quiero ser pastor. Yo saqué una carrera, estudié, me esforcé, me privé de fiestas, me privé de muchas cosas por sacar la carrera. Yo no quiero ser pastor. A los siguientes 8 días, 15 días después de haberme convertido, otra vez alguien dice, tengo una visión, Julio, tengo una visión y delante de ti veo muchas ovejas y te veo en un púlpito predicando. Wow. Esta persona no estaba viendo ovejas personas, sino verdaderamente animalitos, pero él me dice, esas ovejas que estoy viendo es el rebaño que Dios te va a dar. Wow. Dios te dice, pastor, ahora yo no quiero ser pastor. Heme aquí, ya con cerca de 18 años y medio de ministerio, sirviéndole al Padre, aprendí a cambiar prioridades. Por supuesto que aprendí a cambiar prioridades. Y hoy puedo decir que yo me deleito. Tú lo sabes, muchas veces estamos sirviéndole al Señor y en algún momento platicábamos que de repente le servimos 24 horas al día. Y a veces la gente quizás no lo entiende, pero te llaman a las 2 de la mañana y ahí estás. Amén. A las 4 de la madrugada y ahí estás. Y estás pensando cómo hacer el trabajo en el sentido de que sabes que debes de predicar y dar el evangelio y buscar diferentes maneras. He aprendido no a diseñar estrategias, sino que he aprendido a escuchar al Señor para que Él me dirija. Y aquí estamos. Aquí estoy. Wow. Ministerio del pastorado.
Amado pastor, algo que me llenaba, y le digo, me llenaba de recuerdos y me traía a esos momentos cuando uno viene, levanta la mano y hace esa confesión de fe, me llenaba de eso porque han pasado 18 años, me dijo, han pasado 18 21, años. 21 años. Yo de ministerio tengo 17, 18 años, pero de Ok. haber partido 21 años. Oh, wow. Entonces, han pasado 21 años y usted lo dice, lo menciona como si fuera ayer. Yo he Amén. escuchado, yo he escuchado, incluyéndome, y me voy a incluir a mí. Yo soy un poquito criticado en estos momentos, me llaman aficionado, legalista, me llaman ecuménico, me llaman de todo, solo anticristo no me han dicho, me llaman de todo, porque llega un momento que uno está tan enamorado y ha regresado, en mi caso, como que ha vuelto a nacer ese primer amor, que en algún momento el desenfoque de nosotros nos lleva a dejarlo eso como que sin valor. Y cuando el Espíritu Santo viene y aviva el fuego, dice, aviva el fuego que hay en nosotros, eso vuelve a Amén. nacer y es un, mire, si uno estaba enamorado la primera vez, no calles, un reencuentro con él es algo hermoso que esperamos en él y hoy lo estábamos, esta semana lo estábamos hablando, que dice que en el que él está, tiene que perseverar. Y todo aquel que no persevera es porque nunca estuvo con Dios. Eso Tremendo. me llamaba mucho la atención y al verlo perseverar a usted, a verlo caminar, y hay audiencia que nos está viendo, hay audiencia que nos va a ver mañana, pasado, en un mes, en 2 meses, y dice mucha audiencia, estos están locos, yo no quiero ser esto, yo no quiero ser lo otro. Y cuando oímos testimonios como el suyo, dice, ya queda una cosquillita y dice, ¿será que a mí me están hablando? ¿Será que a mí me están hablando? Y esto no hay duda que no es porque yo hablo bonito, ni porque soy bonito, y gracias por el elogio a mí mismo, pero no, sino que esto se trata del Espíritu Santo. Cuando Él viene, te escoge, no hay nada ni nadie que lo puede evitar. Así es que a ti que nos estás escuchando al otro lado, añóralo, pregúntale, cuando estés en la cama, si no has conocido al Señor Jesús, cuando estés en tu cuarto, en tu trabajo, en el baño, donde sea, pregúntale, ¿quién eres tú? Te quiero sentir, quiero saber quién eres tú. Y cuando el Espíritu Santo ponga ese sentir, no va a haber nada que lo pueda evitar. Amado pastor, hay pueblo del Señor cristiano también, y hay muchos amigos que todavía no han conocido al Señor Jesucristo, y hoy queremos escuchar un mensaje que el Señor ha puesto en su corazón para que nos edifique a nuestra vida y para que podamos escuchar esa palabra. Le damos su tiempo y hoy corre tiempo con usted, pastor. Amén. Hay uno de los pasajes hermosos que mucho tiempo me ha edificado y es el pasaje del Samaritano. Un pasaje que lo hemos leído tantas veces y que al final de cuentas lo voy a parafrasear, sin entrar propiamente a la lectura, en el sentido de que al Señor Jesús le preguntan qué es el amor al prójimo y él expresa lo que significa amar al prójimo. En ese proceso de amar al prójimo es de lo fundamental para hacer la obra. ¿En qué sentido? Nosotros venimos de una sociedad muy materialista, venimos de una sociedad donde nos han enseñado a hacer primero yo, después yo y por último yo. El Señor dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, por sobre todas las cosas, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aprenderse a amar a uno mismo también es un proceso que muchas veces no es fácil. Aprender a amarse a uno mismo es un proceso de aprender a dejar y cambiar valores con los cuales fuimos educados y fuimos criados. En ese proceso he entendido que amar a mi prójimo, sin lugar a dudas, me tengo que amar. Y en la misma manera que yo me amo, tengo que cuidar a mi prójimo, tengo que interesarme por mi prójimo. Uno de los pasajes que me llama mucho la atención es que el Señor está predicando y dice que ve a las multitudes y Él se compadece de las multitudes porque los ve como ovejas sin pastor. La palabra compadecer hemos aprendido que significa sentir el dolor
del prójimo, de la persona. Cuando nosotros sentimos el dolor de la persona, pues sin lugar a dudas, Dios pone el querer como el hacer en nosotros para que podamos ir y atender a las personas en sus necesidades, a sentir lo que la persona está padeciendo y con ese corazón venir y servirlo y venir y ayudarle. Es bien complicado cuando muchas veces en el mismo materialismo siempre pensamos de que es mucho más importante ver a mi familia y olvidarme de los demás. Pero hay algo hermoso que hemos aprendido, y creo que muchos de los que estamos en los caminos del Señor, es que cuando yo atiendo la necesidad de mi prójimo, mi Padre atiende mis necesidades. Cuando nosotros aprendemos a desarrollar el tema de la generosidad, y el tema de la generosidad es cuando vemos que hay gente que tiene necesidad y nosotros, aún en las limitaciones que tenemos, partimos nuestro pan para dárselo al necesitado, el Señor no se queda con nada y lo hermoso, Él todo nos lo devuelve multiplicado. Dios todo nos lo devuelve multiplicado. Eso es algo que hemos ido aprendiendo. Yo quiero decirte algo y esto es lo que me bendice mucho en el sentido de que ahora que ha habido esta crisis, mucha gente ha quedado sin trabajo, mucha gente ha perdido negocios, han quebrado. Y Dios, hasta el día de hoy, en mi familia, hemos tenido la bendición. Mis dos hijos trabajan, los dos hijos mayores. Tengo una hija que acaba de cumplir 18 años, ella sigue estudiando. Y mis hijos no han perdido el trabajo y obviamente ellos aportan al presupuesto familiar. Pero yo he tenido la experiencia que yo recibo y alguien me dice, mira, tengo hambre. No te puedo dar todo lo que tengo, te doy una parte. Mira, Alex, mi padre es testigo. ¿Por qué lo hace? Yo vengo y recibo multiplicado lo que doy. Amén. Y no es que yo lo haga por interés. Al final de cuentas, el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón es el Señor. Amén. El Señor es el que te impulsa a dar. De nosotros depende dar o no dar, pero yo aprendí que el Señor dice, bienaventurado es dar que recibir. 3 veces dichoso el que da. Y cuando yo entonces me preocupo por la viuda, por el huérfano, por el extranjero, el Señor me devuelve, me retribuye. Mi mamá en este momento acaba de cumplir 82 años de edad. El 1 de julio cumplió 82 años. Pero mi mamá en su casa ha recibido nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, y muchas veces les da donde vivir, les da comida. Y mi mamá dice, eso lo hago porque si algún día de ustedes les toca estar en otro país, lo que yo hoy doy, ustedes lo van a recibir. Amén. O sea, lo hemos aprendido sin el conocimiento de la palabra de Dios. Es un principio que lo hemos practicado mi abuela, mi mamá, mi papá. Y entonces, sin saber que eso es algo que Dios ha puesto, pero no lo sabíamos hasta conocer la Biblia. Cuando venimos y lo practicamos, descubrimos lo hermoso que es. Entonces, en el tema del samaritano, Lucas capítulo 10, habla de ese hombre que es atendido precisamente por un samaritano. Lo asaltan, lo agreden, lo dejan medio muerto. Y en el proceso que lo dejan medio muerto, pasa pues un sacerdote, pasa un levita, lo ven tirado, no le prestan atención, no lo auxilian, y el hombre pues está moribundo hasta que pasa un samaritano. Este samaritano es figura de Cristo Jesús. Y esta es la parte que a mí me conmueve. Es figura, no dice que sea Jesús, pero nosotros podemos representar y ver que es Jesús. Ese samaritano somos muchos de nosotros que, teniendo a Jesús en nuestro corazón, se nos presentan oportunidades de poder auxiliar, de poder ayudar a gente que está viviendo crisis, a gente que está en situaciones
extremadamente complicadas y difíciles, Amén. que en algún momento dado Dios nos los pone en el camino. Y Amén. podemos tener la actitud que tuvo el sacerdote, que tuvo el levita o que tuvo el samaritano. Creo que cada vez que el Señor pone en nuestro camino gente con necesidad, gente en crisis, es una gran oportunidad que Dios está poniendo a nuestro alcance para seguirnos bendiciendo. Amén. Si nosotros no entendemos que cuando Dios en el camino nos pone ese tipo de personas, esas circunstancias, somos nosotros los que estamos perdiendo la oportunidad de seguir siendo bendecidos. Entonces, en la historia nos cuenta que este hombre es asaltado y es dejado tirado, malherido, medio muriendo. Y aparece el samaritano y el samaritano lo cura, le venda las heridas, lo pone en la cabalgadura y lo lleva al mesón. Mesón es figura de la iglesia. Esa iglesia donde nosotros venimos rotos, venimos algunos destruidos emocionalmente, otros Amén. venimos destruidos por la economía, por las finanzas, otros venimos deshechos por una enfermedad, por muchas situaciones. Y el Señor permite que alguien en el camino nos rescate, alguien en el camino nos empuje y nos lleve a una iglesia. Cuando yo no había tenido la experiencia de nacer de nuevo, cuando yo no tenía la experiencia de al Señor como hoy lo conozco a través del Evangelio, yo criticaba mucho a los evangélicos. Voy a comentar una anécdota que, gloria a Dios, eso lo sembré y no lo he cosechado. Pero Ok. cuando tenía mi etapa de adolescencia, no me agradaban los evangélicos. Y cuando yo miraba evangélicos, y esto no lo digo con motivo de orgullo, lo digo con mucha pena, pero con mucha gratitud a Dios que Él no me ha devuelto lo que yo hice. Le tiraba piedras a los evangélicos. Les tiraba piedras. Les insultaba. Locos. Esto y el otro. Yo no he levantado esa cosecha para gloria y honra de mi Padre. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. En el Él me Señor supo perdonar. todo es hecho nuevo, ¿verdad? Amén. Él me supo perdonar. Predico la palabra. Pero cuando yo vengo, a mí me pasó algo hermoso. Cuando yo me convierto a Cristo Jesús, no había enfermedad en mi familia, en mi familia, mi núcleo familiar, mi esposa y yo no estábamos enfermos. Tenía un trabajo estable, bien remunerado. No teníamos problemas en mi esposa. Conmigo pasó algo. Yo no vengo a los pies del Señor porque venía con problemas, venía herido, venía lastimado. Dios me alcanzó de una manera especial. Pero tengo una gran gratitud por eso, porque no tuve el proceso no viví el proceso duro como quizás otros lo han vivido. Vine en una etapa difícil. Las pruebas vinieron después que me convertí. Las pruebas aparecieron después de convertir. Pero sí tenía un problema. Nosotros veníamos es tremendo, veníamos llenos de maldad en nuestro corazón. Por ejemplo, en mi familia se había practicado la usura, aunque hasta cierto momento yo te puedo decir que en 37 años de mi vida yo nunca había estado en una crisis económica. Yo tengo 58 años. En 37 años de mi vida nunca había tenido necesidad de un plato de comida. O sea, siempre en mi casa hubo, no en abundancia, pero nunca había habido escasez. Yo me convierto a Cristo Jesús, tienen situaciones difíciles y aprendimos a hacerle fuerza a la fe y vimos la provisión de Dios a través de muchos samaritanos. Pero el principal era que nosotros habíamos hecho tantas cosas malas. Hubo gente en mi familia que había practicado brujería y hechicería. Había maldiciones. La Biblia habla que practicar algunas cosas trae maldición. Y esas maldiciones, en mi caso, no era en determinado momento, no era enfermedad. Mi hogar estaba estable, mi relación con mi esposa estaba estable, bonita. Sin embargo, a pesar de que yo llegué a ganar mucho dinero, yo te puedo decir
que llegué a ganar tanto dinero, pero que se iba como agua entre los dedos. Cuando yo me convierto a Cristo Jesús y me empiezo a congregar, al segundo mes de estar congregado, yo empiezo a diezmar. Y no lo empiezo a diezmar porque me lo hayan impuesto. Era algo que nacía en mi corazón. Y hasta el día de hoy sigo diezmando. Si yo te digo que tengo 20 años, 21 años de ser cristiano, estamos hablando de 252 meses. De 252 meses que llevo de ser cristiano, solo 3 meses no he diezmado. Para que tengas una idea. Wow. Dios puso esa fidelidad en mi corazón. Pero a pesar que diezmaba, a pesar que ofrendaba, mis finanzas no abundaban. Cubría todas mis necesidades, pero no había abundancia. Y esa abundancia no venía como resultado de la maldición de la usura, porque en mi familia se practicaba la usura y esa usura hacía de que gente se quedara sin recursos por los altos intereses que mi familia establecía. Hasta que yo entro a un proceso de administración, entro al hospital de la iglesia como hospital, y empiezan a trabajar para sanar mi alma. Y una que me enseñan es que yo tenía que pedir perdón por los pecados que habían practicado, porque por ese pecado, la usura, en mi vida, en mi familia, había venido la limitación económica. Yo ganaba miles, ¿sí? Pero no me rendía, no me abundaba. Doy gloria a Dios por aquellos hermanos que fueron esos mesoneros, esos discipuladores, esos diáconos, esos intercesores que en nuestro caso, ¿sí? Pusieron ese bálsamo, pusieron ese aceite en nuestra vida para que nosotros pudiéramos sanar. Y lo hermoso, porque en esta historia del samaritano, viene el que rescata al hombre golpeado, al moribundo, va con el mesonero, le dice, cuídalo, atiéndalo. Si gastas de más, cuando yo regrese te lo pago. Eso es increíblemente hermoso. Y eso solo el Señor lo hace. Y hemos visto, porque en algún momento, ya convertidos, a uno de mis hijos lo asaltan. Y cuando lo asaltan, le disparan. Y Dios tuvo la gran misericordia de que solo una bala le alcanzó y le destroza un dedo. Le hace pedazos un dedo. Cuando nosotros vamos a la emergencia, dice que hay que amputarle el dedo porque el dedo se destruyó. Empezamos a orar. Estando en la emergencia del hospital, una persona se acerca y le dice a mi esposa, su hijo no va a perder el dedo. Y mi esposa voltea a ver a la persona y dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe que mi hijo era una persona que estaba ahí en el momento oportuno, en el momento preciso para darnos una palabra de aliento y para hacer crecer nuestra fe? Amén. Realmente los rescatistas que atendieron a mi hijo, ellos fueron los que me dijeron, este dedo está tan destrozado que se lo van a amputar. Dios hace la obra, no le amputan el dedo a mi hijo, lo atienden. En su proceso de recuperación él tiene que hacerle una cirugía muy especial. Le toman una parte de la punta de la cadera, le toman cartílagos y le empiezan a reconstruir el dedo. El problema era que nosotros no teníamos los recursos para pagar esa operación. Aparece una persona dentro de la iglesia, una mujer sencilla, que se entera del caso, una miembro de la iglesia, y te digo sencilla en el sentido que no era ni empresaria. Sin embargo, ella viene y dice, yo siento en mi corazón darles la ayuda para que se opere Alan. Wow. ¿Y cómo no quebrantarnos? ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? No teníamos los recursos. Había cierta limitación. Estábamos en el tema de que no nos abundaba y ahora ya no trabajaba en lo secular. Ahora estaba a tiempo completo en la iglesia. Y entonces aparece esa samaritana dándole sus recursos. Operan a mi hijo y gloria a Dios, el dedo reconstruido, tiene ciertas dificultades, pero él recupera y logra salvar su dedo. Apareció el samaritano que proveyó. Amén. Y luego la figura del mesonero, el papel que hacemos quizás muchas veces pastores,
guiados por el Espíritu Santo, para poder tener esos brazos abiertos, para con amor quitar piojos, quitar pulgas, para con amor echar fuera espíritus, para con amor abrigar. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo en este tiempo. Amén. Este pasaje del samaritano es un pasaje que ilustra el grande amor de Dios por la humanidad, por todos, sin ver raza, sin ver estrato social, aún sin ver religión. Dios ama a toda la humanidad. El problema es que toda la humanidad no ha entendido el amor de Dios, no ha conocido ese amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros, los que hemos experimentado, como cuando tú me compartías tu experiencia de por qué razón llegaste a los Estados Unidos, y nosotros hemos vivido procesos y hemos aprendido a conocer el amor de Dios. Ese es el que queremos compartir. Y el pasaje del samaritano nos ilustra el amor de Dios. Amén. Usando personas para ayudar al prójimo, para extender nuestra mano, y aquel que está viviendo recibir la atención. Y lo hermoso, porque lo que tú siembras, lo que tú das, recoges. Amén. ¿Sí? Cuando nos ha tocado en algún momento dado darle hospedaje a alguien, darle una habitación que está en crisis, Dios en algún momento nos regala un pasaje y una estadía en un hotel porque lo sembramos, y no lo sembramos con el interés de que Dios nos lo va a devolver, sino que lo hacemos en gratitud a lo que ya hemos recibido. Porque esa es ¿cuántas veces no hemos recibido de Dios y muchas veces lo hemos recibido a través de terceras personas, pero sabemos que es de Dios? Entonces se cumple lo que dice en la misma escritura: yo doy de gracia lo que de gracia he recibido. Amén. Esto es lo hermoso. Dios es el que da primero. Nos dio a su Hijo amado, nos dio a Jesucristo, nos dio a ese samaritano que nos vino a rescatar, que nos vino a vendar, que nos llevó a una iglesia para ser restaurados, para ser edificados, para ser preparados, para ser equipados, y luego vayan a hacer la obra, patojos. Lo que por gracia recibís, vayan a darlo. Pastor, yo creo que el mensaje que usted nos trae hoy es tan sencillo, pero tan grande que solamente por medio del Espíritu Santo lo podemos entender. No hay otra forma. Y se siente así como le digo, tan sencillo: oh, sí, yo soy inteligente. Sí, pero no lo vas a poder entender si no hay un toque del Espíritu Santo. Solamente cuando entendemos lo que usted dice, que suena el teléfono a cualquier hora de la madrugada, me recordaba mi esposa. Al principio, estoy hablando de hace, ¿qué? 5 o 6 años, sonaba el teléfono en la madrugada y ¿quién te puede llamar a esta hora? ¿Y quién? Ahora me despierta para decirme: mira, te están llamando, voy a contestar. Porque en realidad estamos para servir. Nos declaramos esclavos por amor del Señor. Y aquel esclavo no tiene voz, ni voto, ni decisión. Solamente dice amén y vamos a lo que la obra del Señor da. Amado pastor, hay gente que yo creo que al otro lado de la pantalla, creo yo que puede estar tocando. Estamos llegando a este cierre. Puede ser que Dios esté tocando sin Él puede. Yo sé que Dios te está tocando y te está hablando a ti. Así es que yo quisiera, pastor, si nos invita a hacer esa oración de fe, a hacer esa oración que quebranta, que parte, dice la palabra del Señor, que penetra hasta las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Yo creo que esa palabra puede estar. Yo creo que esa palabra está ahí contigo ahorita. Así es que, ¿qué te parece si tienes la oportunidad de orar con nosotros? Amén. Sí, tengo ese hermoso privilegio y regalo de Dios de poder orar, de poder interceder. Solo quiero una pequeña anécdota. El ministerio que hoy estamos dirigiendo por gracia y favor de Dios, yo te estaba compartiendo que en abril cumple 17 años. Wow. Llevamos quizás 2 años de estar en el ministerio, cuando precisamente recibo una llamada a las 2 de la mañana aproximadamente. Mis hijos, te estoy hablando de hace 15 años. Mi hija pequeña tenía 3 años. Mi hijo, el segundo, tenía como 11 años. Y nosotros vivíamos, mi esposa, yo y mis 3 hijos,
A las 2 de la mañana nos llama una hermana y nos dice, pastor, nos acaban de asaltar, se metieron los ladrones a mi casa armados, nos asaltaron, hubo violencia, hubo intimidación y mi esposa y yo nos levantamos y dejamos a nuestros hijos en la casa. Los dejamos solos, aparentemente, porque los dejamos con la presencia del Señor. Amén. Atender, les agredieron, hasta hubo una violación y en todo el proceso estuvimos en el acompañamiento. Han pasado los años y la persona a la que fuimos a asistir, a la familia que fuimos a asistir, es una de las miembros que creo que más expresan amor, porque ellos dicen que en el momento que más necesitaron que el pastor llegara, en el momento oportuno, la hermana dice, ustedes dejaron a sus hijos pequeñitos por venir a atendernos, aún corriendo ellos peligro, ustedes vinieron a rescatarnos, a ayudarnos y por supuesto dimos el acompañamiento espiritual. ¿Qué nos impulsó a dejarlos? El mismo amor que Dios ha trabajado en nuestras vidas. No somos merecedores del Señor. Y yo te puedo decir, la persona que más trabaja y más esfuerza en este ministerio es esa persona que fuimos a atender y a rescatar a su familia. Ella me dice a mí, papito, y ella me lleva algunos años más. Y me dice, papito, y yo, esa es una muestra de amor, pero de un amor que tuvimos la oportunidad de sembrar mi esposa y yo, auxiliando y rescatando. ¿Por qué? Porque de muchas maneras el Señor nos ha auxiliado y nos ha rescatado. Amén. Dando lo que Dios nos dio. Y sé que hoy hay muchas personas como ese hombre que fue golpeado y quedó moribundo. Algunos están en crisis financiera, sus finanzas están moribundas. Otros, quizás sus matrimonios están moribundos por muchas circunstancias, por muchas razones. Los matrimonios hoy están viviendo una crisis como quizás hace 20, 25 años no se vivía. Otros, hay hijos que están en situación de drogas o quizás en pandillas. Otros tendrán otro tipo de dificultades. Pero ahí hay un samaritano que Dios tiene preparado para extender la mano. Un samaritano que sin lugar a dudas ha vivido y ha sufrido los embates de esta tierra, el trato de este mundo, y que estoy completamente seguro de que en gratitud quieren dar lo que de gracia han recibido. Y una de las cosas que en mi caso particular yo puedo dar es ese mensaje de salvación y vida eterna. Yo en una situación difícil, pero sí reconozco de dónde me sacó Dios. Reconozco que hubo cosas que yo hacía y no le agradaban a Dios. He pagado un precio en el ministerio porque se paga un precio, pero lo sigo disfrutando. Sigo amando a Dios con la misma pasión con que lo amé desde el primer día y le serví desde que le empecé a servir junto con mi esposa. No hay en nosotros cosa más hermosa que poder predicar a un Cristo vivo, a un Cristo de amor. Aleluya. No quiere que nadie se pierda. Un Cristo todopoderoso que en la cruz del Calvario pudo pedir ángeles para ser rescatado, pero Él decidió estar ahí. Él decidió entregar su vida y morir de esa manera para rescatarnos. Amén. El paso por esta tierra, somos peregrinos en esta tierra. El paso por esta tierra es insignificante para la gloria que vamos a vivir en su presencia. El regalo más hermoso que hoy el Señor nos da es la salvación y la vida eterna. Y cada quien decide tomarlo o no tomarlo. A Alex y yo tomamos ese regalo. Alex y yo queremos compartir ese regalo. Queremos compartir el regalo de la vida eterna. Quiero decirte, Alex, que vivimos una crisis financiera, pero hasta el día de hoy el Señor nunca nos ha dejado sin un plato de comida
y hemos tenido para compartir. Porque Gloria a Dios. hemos tenido el principio de amar al prójimo como nos amamos. Gloria a Dios. De quitarme la chaqueta para dársela al que tiene frío, de compartir un vaso de agua para el que tiene necesidad. El Señor dice que un vaso de agua que le demos a uno de sus pequeños no se queda sin recompensa. Ministrar el mensaje de la salvación es lo más hermoso que podemos hacer. Yo hoy quiero orar. Amén. Aquellos que puedan estar tocados en este momento por el Espíritu Santo, sintiendo la necesidad de decirle a Jesús, entra a mi vida, entra a mi vida. Yo no te voy a decir que entrando el Señor todas las cosas cambian, porque he aprendido que lo que viene gratis tan fácilmente no se atesora. La salvación a nadie le cuesta nada, le costó a Cristo Jesús, le costó su vida. Él sufrió de las peores formas de morir, como lo fue la crucifixión. Crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Clavado en la cruz. Sus pulmones estaban presionando su pecho. La asfixia era eminente. Le habían azotado 39 veces. Toda su espalda se hizo una sola llaga. Tenía una corona de espinas tocando nervios sensitivos que producían dolores. Ahí estaba. Y él pudo pedir ángeles que lo rescataran. Pero estoy seguro que en ese momento estaba viendo tu vida, tu familia, y diciendo, por ellos sigo aquí. Por ellos no le digo a mi Padre que me rescate. Por ellos daré hasta la última gota de sangre. A ti y a mí no nos cuesta la salvación, le costó a Jesús por amor, doloroso, y ahí estuvo hasta que entregó su espíritu, pero con la victoria de saber que un día como hoy muchos pueden declarar que Él es el Señor. Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y que le digas al Señor que necesitas conocerlo, que quieres tener un encuentro cara a cara con Él. Y la mejor forma es diciéndole que te perdone por vivir a tu manera, a tu estilo, al estilo de este mundo. Yo disfruto ser cristiano. Yo vivo gozoso con ser cristiano. No he perdido nada, gané mucho, gané paz. Muchos de mis compañeros de trabajo que ganaban muy bien, necesitaban tener guardaespaldas porque tenían miedo de que los secuestraran, de que los asaltaran. Yo en una empresa donde ganaba exageradamente bastante, nunca necesité un guardaespaldas porque sé que mi padre me protegía, porque sé que él me amaba. Yo quiero que tú disfrutes ese amor y quiero que le digas al Señor que te perdone tus pecados, tus ofensas, tus iniquidades, tus maldades, y que le digas que quieres experimentar la vida que Él puede darte, tener paz en medio de la tormenta, tener paz en medio de la crisis, solo Él lo puede dar. Tener salud, solo Él la puede dar. Hemos visto milagros, hemos experimentado milagros. Gente que ha resucitado. Aquí mismo en la iglesia hay una joven que el Señor la resucitó, que le creímos al Señor por un milagro y el Señor la resucitó. Hemos tenido el regalo de 2 personas con VIH positivos, que el Señor los sanó, porque dice la Biblia que para el que cree todo es posible. Ábrele las puertas de tu corazón al Señor, invítalo a entrar a tu corazón. Dile, Señor, aquí estoy, te pido perdón, quiero tener la experiencia de nacer de nuevo, quiero recibir el regalo de la salvación y la vida eterna, quiero conocerte como nunca te he conocido. Jesús, te pido perdón, le pido perdón al Padre por mis pecados y hoy quiero abrir mi corazón para declarar que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vino a morir para perdonar mis pecados, que Él entregó su vida para darme vida y vida eterna. Señor Jesús,
Hoy te declaro como mi Señor y mi Salvador personal y sé que tú eres el que lo dio todo y que puede transformar mi vida y que me puede enseñar a vivir de una manera diferente. Y sé que el Padre va a levantar a muchos y va a bendecir a muchos, porque la Biblia nos enseña que para el que cree todo es posible. Anhelo con todo mi corazón que tú hayas hecho esta oración conmigo, que le digas al Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador, y que disfrutes de un tiempo maravilloso, aunque el mundo esté en crisis, tú y yo estamos en Cristo Jesús, bendecidos, guardados, y aunque vengan luchas y aunque vengan pruebas, estarás tomado de la mano poderosa, quien te enseñará a salir victorioso. No te sacará de los problemas, te enseñará a batallar para superarlos y tener victoria. El Señor los bendiga rica, abundante y poderosamente. Gloria a Dios por la palabra, pastor. Muchísimas gracias. Y a ti que has hecho esta oración, te rogamos que nos pongas un mensaje, que te comuniques con nosotros para que podamos dar fe, dar testimonio de que Dios ha hecho una obra, que Dios ha hecho algo en tu vida el día de hoy. Así es que esto ha sido Good News by Alexander Hércules. Pastor, gracias por su tiempo. Por favor, saludes a su familia, a su congregación. Me gustaría que antes de terminar solo le mande un saludito ahí a su familia, a su congregación que lo han estado viendo. Aleluya, qué hermoso privilegio. Por supuesto, bendecimos a cada uno de los miembros, a cada uno de los líderes, a cada uno de los servidores de Ministerios Internacionales Jesús Palabra Revelada. Todos ustedes son mi familia, porque dice la Biblia nos enseña que cuando recibimos a Cristo Jesús, venimos a ser hijos de Dios. El que recibe a Cristo Jesús, Juan 1:12, dice que nos da la potestad, el derecho legal de ser hijos de Dios. Y esa es la familia que quiero saludar. A mis hermanos en la fe, a los que ahora son mi familia. Y tú, si hiciste esta oración, eres mi familia. Y como mi familia te mando un abrazo amoroso. Y créeme, estaré orando, no por nombre, pero sí declarando que mi Padre bendiga, guarde y protege a todos mis hermanos en la fe en cualquier parte del mundo. Gracias, familia amada, por este tiempo. Gloria a Dios, qué bonito saludo recibimos ese abrazo hasta acá, hasta Chicago, Illinois. Y esto ha Aleluya. sido Good News by Alexander Hércules y nos miramos hasta la próxima. Muy pronto viene un segmento nuevo. Nos vemos.